Entonces, para comenzar nuestro día, nos acompaña la doctora Diana Palacios. La doctora Diana es médico, es cirujana, es magíster en bioética y está certificada en medicina funcional. Ella nos va a estar hablando hoy acerca de nutrición. Vamos a hablar acerca de una perspectiva desde la medicina funcional, así es que le damos la bienvenida a la doctora Diana. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, podemos dar inicio. Durante la charla les voy a ir dejando el link para que por favor se puedan registrar. Entonces, bienvenidos a nuestra tercera jornada de esta semana. Doctora Diana, te doy el uso de la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que estén súper bien hoy empezando el día. Gracias por estar acá y por también compartir el tiempo para hablar de temas tan importantes como la nutrición, no como ciencia única, sino vista como ese factor que se involucra en la vida y en la salud en general. Entonces, muchas gracias por la invitación. A mí, la verdad, este tema me apasiona completamente y entre más pueda yo compartir información, más cumplo mi propósito profesional. Entonces, me alegra estar acá. Entonces, bueno, digamos que hoy yo no tengo la intención de centrarme, como les dije al principio, solamente como en cómo tengo una buena alimentación, sino más bien en el por qué y para qué. Resulta que la alimentación es una actividad que cumple varias funciones en nuestra vida. A veces pensamos que la alimentación es solo cuánto como, cuántas porciones, cuánta proteína requiero, pero resulta que si nos ponemos a pensar, la nutrición y la alimentación en sí cumplen otros roles. Por ejemplo, el rol del placer, el rol social, el rol de estar todo el tiempo presente en nuestra cultura, en nuestra vida y demás. Entonces, cuando uno quiere proponer un cambio en la alimentación, no solo tiene que plantear una dieta, ¿sí? Sino tiene que meterse en todos los aspectos integrales del ser humano para lograr realmente un cambio y poder generar cambios a largo plazo, ¿sí? Porque muchas veces también vemos eso, como bueno, pues yo me sacrifico, yo cambio por 2 meses, 3 meses, 6 meses, pero como mi chip no ha cambiado, entonces yo sencillamente como que luego vuelvo a mi normalidad, ¿sí? Como la pregunta, ¿y cuándo puedo volver a comer normal? Es porque sencillamente no hay un cambio verdadero en nuestra identidad y en cómo entendemos la alimentación. Entonces, muy importante que cuando nosotros nos disponemos a evaluar cómo estamos comiendo y cómo eso impacta nuestras vidas, tengamos presente que tenemos que tener absolutamente todo en cuenta. Cómo vivimos en nuestra casa, cómo son nuestras costumbres, qué es para nosotros la comida, porque muchas veces también se mete toda la parte emocional, cómo nos va en el trabajo y demás. Entonces ya cuando uno puede y pone ahí como en el esquema todos los aspectos de la vida, ahí sí puede hablar de un cambio real, genuino, a largo plazo de la alimentación. Otro de los componentes y de lo que quería hablar, aprovechando y metiendo como un poco el enfoque bioético de la alimentación, es la parte de la educación que nos dan y de las opciones que nos dan. Uno llega aquí, digamos, como niño y es bombardeado por un montón de productos que son, por ejemplo, comida de niño. Entonces está la cajita feliz, el cereal, los dulces, ese tipo de cosas, y uno va creciendo a lo largo de varios años, o sea, digamos que sean los primeros 12 años de vida, acostumbrándose a cierto tipo de cosas. Empieza a ver uno la comida como, por ejemplo, un castigo o un premio. Entonces te va bien, vamos a comernos un helado, te va mal, ya no te comes el helado. Y uno empieza también a hacer cosas como las visitas, las relaciona con esas onces, como puede ser algo de panadería o lo que sea nuestra costumbre, y a uno eso le va quedando en la cabeza.
¿no? Entonces uno va creciendo con ese tipo de relaciones que hace con la alimentación y resulta que cuando uno ya es adulto, de forma inconsciente, va a buscar un premio o un castigo en la comida, va a sentir que cuando, por ejemplo, uno tiene un cuidado con alguien o uno quiere a alguien, lo puede expresar con comida. Y todas estas cosas son las que uno debe, digamos, como meterse en ese punto, en ese origen de la costumbre y decir, ok, o sea, yo no tengo que premiarme necesariamente con dulce todo el tiempo o castigarme y, por ejemplo, hacer cosas como dejar de comer, ¿no? Porque aquí hay los que comen mucho y los que dejan de comer como opuestos y ambos, digamos, posiblemente desarrollando un trastorno de alimentación. Entonces, cuando nosotros ya somos conscientes de eso y vamos mirando como, ok, yo estoy generando una relación adicional a la básica de la nutrición, que es la nutrición como tal, y todos mis componentes emocionales, sociales, de costumbres, de mi educación continua, van a apuntar a generar en mí costumbres que yo después voy a manifestar como mi comida normal. Y mi comida normal puede ser desde lo más, digamos, como dietético, porque hay niños que crecen en casas dietéticas, hasta el niño que come, por ejemplo, platos típicos todos los días, ¿sí? No es acá un atentado contra la comida típica, pero pues digamos que comer bandeja paisa todos los días de pronto no sea lo más conveniente. ¿Listo? Otra de las cosas que hay que evaluar es que cuando uno ya viene con el chip, ¿no? Y entonces ya uno hizo esas relaciones que les cuento y después uno va y mira como dos sitios como clave para uno darse cuenta qué es lo que considera normal. El primero es el supermercado y el segundo son los restaurantes. Resulta que cuando uno va a un restaurante y mira la carta, pues uno ve ciertas opciones como las que quiere ver. Y resulta que una de las cosas que más nos proponemos trabajar es como, ok, o sea, que uno tenga una alimentación saludable no significa que tenga que vivir aislado del mundo y que no pueda ir a un restaurante, por ejemplo. Y resulta que cuando uno ya se pone a evaluar, siempre en los restaurantes hay una alternativa. Y entonces es una de las cosas como que uno dice, ay, pero pues es que si ya estoy en el restaurante, pues yo quisiera pedir otra cosa. Y nuevamente, si tú ves dentro de las opciones y hay más opciones saludables o de las que más te convendrían en ese momento puntual de la vida y decides irte por la menos saludable o la más opuesta a lo que se supone que deberías estar haciendo, pues el problema no es del restaurante, el problema es de la identidad. ¿Sí? Por eso es que esto va antes que decir uno cómo debe comer, porque todos somos conscientes de que, por ejemplo, comerse 20 panes en el desayuno no debe traer nada bueno, ¿sí? O sea, como que uno lo sospecha, aunque sea. Pero ¿qué es lo que nos hace comernos los 20 panes? Es que ahí está el punto y por eso uno se va hasta la infancia y decir, bueno, el pan será que representaba el desayuno que compartían en la familia y entonces usted pues trae esos recuerdos emocionales y se siente como en familia comiéndose el pan, ¿sí? Y esa parte es muy interesante porque nada hago yo parándome aquí diciéndoles, bueno, los macronutrientes, los micronutrientes y ustedes como, ok, eso listo, chévere, pero ¿y ahora cómo hago para llevarlo a la práctica? ¿Cómo hago que mi identidad empiece a cambiar y que yo realmente disfrute mi alimentación saludable? Porque ese es el otro punto. Si nosotros vivimos haciendo caso y restringiéndonos, porque restringirse es cuando uno, digamos, quiere comerse el helado, pero no puede, distinto a ya no me provoca el helado. ¿Sí? Entonces es muy diferente el enfoque y cuando las personas de pronto dicen que es que esto es una dieta restrictiva, es porque el problema no es de la dieta, sino de la identidad. Todavía extrañamos alimentos que no, digamos, ni siquiera nos sientan bien en el momento inmediato. Hay personas que, por ejemplo, el pan les da sensación de gastritis, acá como el ardor en el epigastrio, acá en la boca del estómago, y igual se lo comen,
¿sí? O sea, aún sabiendo que inmediatamente les va a sentar mal, aún se lo comen. Entonces, por esto el tema de la identidad es fundamental y es de las cosas más importantes que uno tiene que tener en cuenta cuando pretende cambiar sus hábitos. No es sencillamente decir, ya no voy a comer más esto o ya no voy a incluir en mi alimentación, por ejemplo, nunca más el helado. Y entonces, donde a mí me gusta el helado, se va a volver una restricción. Distinto a yo me voy a permitir hacer un proceso donde cada vez el helado sea una alternativa como menos llamativa, o sea, que a mí genuinamente ya no me antoje. Y eso es un proceso, lleva tiempo y lleva mucha conciencia y de realmente establecer esos vínculos que les comento. El otro sitio clave es el supermercado. El supermercado tiene unas estrategias de venta, de marketing, que pues finalmente hacen que uno vea primero unos alimentos que otros, ¿sí? Digamos como esa es toda la idea de esa distribución que hacen, que más o menos lo que está a la vista de uno es lo que uno primero va a ver y lo que uno menos va a ver es lo que está más arriba o más abajo, ¿sí? Y obviamente las marcas pagan más por estar en ese punto privilegiado de lo que yo veo. Y pónganse ustedes a ver qué es lo que está en esa línea de lo que yo veo. Entonces, son productos usualmente que nos generan adicción. ¿Qué nos genera adicción? El azúcar y los productos con mucho sabor, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno ya se acostumbra, digamos, a nivel de gusto, a los productos que tienen mucho sabor, entonces uno ya no disfruta nada más. Y hay gente que, por ejemplo, dice, mire, la ensalada de frutas, que digamos que puede ser una opción solo fruta, no sabía nada si yo no le echo helado, queso, crema de leche, pepitas o bueno, lo que sea que le echen, le ponen el dulce este de mora, de duraznos, bueno. Y es que la fruta no sabía nada. Cuando a uno la fruta no le sabe nada es porque uno tiene una boca y un gusto en su lengua, básicamente, que está acostumbrado a los sabores muy fuertes y eso por eso hace tanto daño, porque uno ya no le va a saber nada a la verdura, no le va a saber nada a la fruta, ni siquiera las proteínas cuando son cocinadas sin tanto, digamos, sin tanto de estos productos. Y todos estos productos que dan sabor, usualmente en los procesados, son artificiales, ¿sí? Digamos que no es el sabor propio, sino un sabor estándar resaltado por unos productos que usualmente son, digamos, productos químicos y que juntos hacen un montón, digamos, como de consecuencias a nivel inflamatorio, aparte de lo que les comento. El azúcar, por otro lado, sí tiene un mecanismo de adicción como si fuera una droga, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le pedimos a alguien que deje el azúcar, le estamos pidiendo que deje una droga. Y así como uno deja al principio cualquier droga que tiene que erradicarla, es bastante conveniente que en el principio del proceso uno pueda hacer esa erradicación y luego, como con mucha conciencia, empezar a hacer ahí sí excepciones. Yo con mis pacientes les doy un tiempo, ¿sí? Como para que se desacostumbren completamente de estos sabores artificiales, del azúcar y demás, y cuando vuelven a probarlo, porque pues de todas formas están en el mundo real y si a uno le ofrecen algo y uno lo prueba, resulta que se hostigan, resulta que ya les sabe demasiado exagerado, resulta que ya dejaron de disfrutarlo y ahí es cuando se interviene ese punto y uno deja de pedir las cosas o de consumirlas porque genuinamente deja de disfrutarlas. Entonces, lo que les digo, no es restringirnos por el hecho de restringir, de no puedo, de prohibido, de eso no, digamos, me encanta, pero no me lo puedo comer, no. Es genuinamente cambiar la identidad y decir, bueno, sencillamente no se me ocurre pedir una gaseosa, sencillamente no se me ocurre comerme estos dulcecitos que dan, que son, bueno, el dulce del empaque. Genuinamente no se me ocurre pedir una malteada, ¿sí?
Y es como si, no sé, piensen en algo que ustedes digan, sí, pues existe, pero yo nunca como de eso. Es algo así. Y uno no sufre en el proceso, no se siente restringido, nada de esas cosas. Obviamente, y les cuento, digamos, acá como fue el mío, y es como lo primero que yo dejé fue la Coca-Cola. Yo era adicta a la Coca-Cola. Yo me podía tomar en un turno, no sé, 2 o 3 Coca-Colas de forma, digamos, como es que me da energía, es que me puedo quedar despierta en la noche, porque yo hacía turnos en la noche, entonces tras del hecho comía y ese tipo de cosas, entonces por supuesto que al otro día no me sentía muy bien, pero yo pensaba que era puramente por el trasnocho, que seguro tenía algo que ver, pero no era todo. Entonces, lo primero para mí fue dejar la Coca-Cola, que era la única gaseosa que a mí me gustaba. Luego fui dejando, por ejemplo, las comidas rápidas progresivamente. La última comida rápida que a mí me gustaba eran las papas fritas y también tuve que hacer como ese proceso de, bueno, cuando las volví a probar ya dije, ok, ya no me gusta. Y ese es el punto al que hay que llegar con todos estos alimentos ultraprocesados, con azúcar añadida y que son la base de una alimentación saludable, que es tratar de comer real, ¿sí? Es decir, sin este tipo de productos procesados y con azúcar añadida. Entonces, así es que uno llega a ese primer pilar de la alimentación saludable, que es comer productos reales. Entonces, comemos proteínas como pollo, huevo, cerdo, res, lo que uno prefiera y esté tranquilo a nivel ético, porque ahí también hay otras discusiones ya de mis elecciones como tal, frutas, verduras, los carbohidratos como la yuca, la papa, las bebidas que son naturales, pueden ser el café, el té, también hay otras cosas como la kombucha, como las grasas saludables, pero todas tienen en común, antes de pensar en cuántos carbohidratos me tengo que comer, es pensar en que sean productos naturales y reales, ¿sí? Entonces, ese es todo el punto de llegar allá de una forma genuina. Por eso es que no es como, deme la dieta y yo miro a ver cómo la hago. Por eso el fracaso de ese tipo de conductas donde yo no tengo en cuenta a quién le hablo, qué historia tuvo, qué relación tiene con la comida, si come por ansiedad, si come por miedo, por tristeza, por alegría, si se compensa, si se castiga. Primero yo tengo que conocer a la persona para poder decirle, ok, tu punto clave está en que tienes tal relación o tal compensación. Y ya después hacer ese proceso de desacostumbrarse del azúcar y de todos estos productos procesados, y luego ahí sí empezar con la parte de, bueno, ahora sí vamos a comer bajo en carbohidratos, por ejemplo, que es como una gran tendencia que hay ahorita en la nutrición funcional. Entonces, digamos que ya cuando uno está en ese punto y ya ha verificado que la alimentación de uno no tiene un componente emocional, porque si lo tiene hay que tratarlo antes. Si yo lo que les decía, identifico que cada vez que me estreso tengo que ir y comerme, yo qué sé, el rollito de canela que venden abajo y me siento bien. Entonces, ok, ¿sí? Estoy usando la comida como una compensación de una emoción que no puedo gestionar o que no tengo las herramientas para gestionarla, y lo que hay que hacer no es rellenarse de rollitos de canela, sino mirar cómo gestiono esa emoción que en ese momento me está como sobrepasando. Igual con todas las emociones. Y uno lo que puede hacer es llevar como un registro diario y decir como, bueno, hoy día uno, tuve una reunión y me sentí opacado y fui y me comí tal cosa. Día dos, llegué a mi casa y entonces algo pasó y me sentí opacado y me comí tal cosa. Y así, y uno va haciendo una relación donde ciertas emociones usualmente son compensadas por cierto alimento. Y es muy interesante porque solo caer en cuenta de eso hace que uno ya tenga un nivel de conciencia superior sobre su alimentación y ya puede empezar a trabajarlo, porque si uno ni siquiera se había dado cuenta de eso, pues probablemente uno sencillamente lo pase por alto y piense que sencillamente le gusta mucho ese alimento, ¿sí? Y ni siquiera había dado la posibilidad de explorarlo por otro aspecto que no sea la nutrición como tal, o sea, pura.
Otra de las grandes cosas que hay que mirar antes de ponernos a decir cuántos carbohidratos debemos comer es cómo, por lo menos en nuestro país, es muy usado que a través de los alimentos se demuestre el cariño o el amor. Y eso también lo vemos cada vez menos, cada vez la población más joven tiene menos esta costumbre, pero por lo menos los adultos mayores, sobre todo las mujeres, tienen esa costumbre, ¿sí? Digamos que no es ni bueno ni malo, ni machista, ni feminista, ni nada de eso, sino es parte de las observaciones que uno hace y realmente pues hay abuelitas, digamos, diciéndoles con mucho cariño y respeto que por ejemplo, hacen un almuerzo muy especial y el almuerzo puede ser, por ejemplo, sancocho con todos los carbohidratos del mundo. Y si uno no se lo come, ellas se sienten como ofendidas o como si uno no valorara ese amor que le están entregando. Entonces también hay que tener en cuenta esto porque uno no se puede volver una persona apática, tosca y violenta y decir, no, es que yo no como carbohidratos. ¿Sí? Sino tener en cuenta que esa persona tiene toda una historia y que de pronto en su chip estaba que así como uno en este momento puede expresar amor por medio de un abrazo, ella puede ofrecer amor por medio de un sancocho. ¿Sí? O sea, es así de sencillo. También habrá hombres así, obviamente, pero digamos que es como lo más frecuente, por lo menos desde lo que yo he observado. Y por supuesto la parte cultural que va muy de la mano, lo que hablábamos de toda la parte de las comidas típicas acá en Colombia. Bueno, hay muchísimos carbohidratos, muchísimos fritos, muchísimos productos con una carga calórica muy elevada. No es para destruirlos, sino para tener en cuenta que debemos evidenciar cómo nosotros culturalmente tendemos a comer muchos carbohidratos. Entonces, cuando nos dicen que la dieta va a ser baja en carbohidratos, estamos metiéndonos hasta en eso, ¿sí? O sea, no es una cosa sencilla, porque si yo crecí todo el tiempo con esa alimentación y no me ha hecho nada, porque obviamente digamos que ese es uno de los comentarios más frecuentes y es, bueno, yo llevo comiendo así y no siento nada, pero resulta que vamos a mirar los exámenes y tiene los triglicéridos altos, resistencia a la insulina, el azúcar alta, hígado graso, está pasadito de peso y entonces sí está pasando algo. Lo que pasa es que la enfermedad es el último paso de esas manifestaciones y antes uno tiene sencillamente unos síntomas leves y los exámenes sí se empiezan a alterar tempranamente, lo cual es una ventaja porque tenemos tiempo de intervenirlo. ¿Listo? Entonces, hasta en eso nos metemos para decir, ok, antes de ponerme a contar carbohidratos, tengo que revisar todas esas cosas que les estoy mencionando para poder tener un resultado exitoso, ¿sí? Y cuando yo digo exitoso, me refiero a cuando uno logra cambiarle la identidad a la persona respecto a su alimentación y logran disfrutar esa comida que se está planteando como saludable. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. Ahora, el último reto que les voy a mencionar antes de hablar ya estrictamente de la alimentación es de la formación que tenemos los profesionales de la salud acerca de la nutrición. Resulta que la nutrición ha cambiado mucho como ciencia en los últimos años y ahorita tenemos unas nuevas tendencias de alimentación que son básicamente lo que la nutrición funcional habla. Las dietas bajas en carbohidratos, los ayunos, los superalimentos, toda la parte de la suplementación con nutracéuticos. Y pues realmente como eso es tan nuevo, salen investigaciones pues frecuentemente, a veces diciendo una cosa, a veces diciendo la otra. No se tienen estudios a largo plazo porque sencillamente es imposible por el tiempo, ¿sí? O sea, digamos que no se ha tenido el tiempo para hacerlos, entonces no es que abunden los estudios que llevan muchísimos años, pero hemos ido dándonos cuenta que por lo menos a corto plazo y casi que a mediano hemos tenido buenos resultados. Entonces,
esto uno todo lo estudia como después, ¿sí? O sea, como que yo fui médico y después estudié algo de nutrición, ¿sí? Pero en mi carrera a mí no me enseñaron nutrición y no sé si sea el caso de todos los médicos, pero es tremendo porque entonces uno, digamos que tiene que enfrentar a un paciente que de pronto tenga un cambio en su alimentación y yo no sé, ¿sí? O sea, si yo no hubiera estudiado lo que estudié después de graduarme, entonces a mí me llega un paciente y me dice, oiga, es que estoy haciendo ayuno intermitente y dieta baja en carbohidratos. Y yo, ok, o sea, como no sé qué impacto tiene sobre su salud, no sé si eso es bueno o malo, no sé si en caso de tal enfermedad eso sea conveniente. Entonces, como hay un desconocimiento de algunos profesionales, eso hace que sea muy retador para los pacientes acceder a un profesional que dice una cosa y luego ir a otro que no tiene ni idea y luego ir a otro que dice otra cosa diferente. Es uno de los grandes retos que tenemos porque de todas formas que el paciente sienta o que la persona sienta que tiene un respaldo confiable es importante, ¿no? Si uno va a hacer un montón de cambios, pues ojalá que uno confiara plenamente en la persona que lo está guiando, pero es algo que a veces no pasa y por eso hay que advertirle como a las personas y por eso les cuento esto para ya, digamos, como meternos en el campo más estricto de la nutrición funcional, que hay muchas controversias, hay muchos estudios que son contradictorios, digamos, en sus resultados, pero a mediano y corto plazo nos ha ido bien, ¿sí? Yo lo veo todos los días con los pacientes, a nivel metabólico mejoran demasiado, a nivel digestivo mejoran demasiado, a nivel de la energía y la vitalidad mejoran demasiado. Hay otros campos más controversiales como la autoinmunidad, como el cáncer, que uno dice, ok, vamos con calma, pero también vamos viendo que hay buenos resultados. Entonces, hasta ahora no ha sido nada negativo y es muy bonito, de hecho, ver cómo pacientes con diabetes, con hipertensión, con hipotiroidismo, con obesidad, logran revertir sus estados casi que solo a punta de estrategias nutricionales. Entonces, eso les quiero compartir de esas estrategias nutricionales, ¿sí? Ya habiendo hablado de todo el trasfondo que implica cambiar la alimentación y cambiar el chip, ahora ya podemos ver cuál es la propuesta de la nutrición funcional. La nutrición funcional resulta que tiene ese título porque lo que busca es ubicar a la nutrición como un pilar desencadenante de salud o de enfermedad. Logra explicar cuáles son los mecanismos por los cuales uno puede desencadenar una enfermedad por lo que come o revertirla, ¿sí? Esto, digamos que se reduce a conclusiones fisiológicas, bioquímicas, muy de las básicas que compartimos con los profesionales de la salud, digamos que esto no es exclusivo de los médicos, como les digo, o sea, esto uno lo aprende y luego lo asocia, pero básicamente se reduce a eso, a entender por qué se generan a partir de la alimentación enfermedades y asimismo cómo se logran revertir. Entonces, ¿cuál ha sido como uno de los grandes cambios? La relación entre los carbohidratos y las grasas. Uno ve cómo antes se satanizaban como grupo las grasas y ahora no es que se satanicen los carbohidratos, pero como que ya no se recomienda un consumo tan elevado de los mismos. La pirámide nutricional tradicional tenía los cereales, las harinas, el trigo, todo esto en la base y nos recomendaban varias porciones, ¿sí? Inclusive he visto unas que tienen 8 porciones, o sea, ya 8 comidas en el día y luego de ahí en adelante, ¿sí? Conservando obviamente que, por ejemplo, el azúcar sí iba muy en la punta, o sea, ocasional, ese tipo de cosas, pero el consumo de carbohidratos era súper elevado y eso era lo recomendado. O sea, uno iba al nutricionista y le decían eso. O sea, lo que está bien, lo que es bueno para su salud es comerse tantas porciones de estos carbohidratos, ¿sí? Y entonces pasó algo y fue que las personas empezaron a enfermar. Las enfermedades crónicas no transmisibles empezaron a aumentar de una forma absolutamente, digamos, como así exponencial
¿Y qué enfermedades? La diabetes, la hipertensión, el hipotiroidismo, lo que implique enfermedades vinculadas con el riesgo cardiovascular, la autoinmunidad y el cáncer. Esos son los que más empezaron a aumentar de una forma que se tuvieron que preguntar qué era lo que pasaba. Y realmente es que no solo, digamos que no solo es comer mucha papa, yuca y pan, sino todos los procesados y azúcar añadida que se está usando dentro de la dieta occidental. Y entonces ahí se plantó la semilla de la duda y decir qué es lo que está pasando. Y una de las conclusiones de esas preguntas fue que las grasas podían ser, digamos, como el reemplazo del carbohidrato en términos de generación de energía. Entonces, yo bajo los carbohidratos, subo las grasas, tengo una mayor eficiencia en la generación de mi energía y además todas estas enfermedades se reducen, ¿sí? Porque mejoran todo el perfil inflamatorio y todo el perfil metabólico. Y entonces esa es una de las grandes propuestas. Ahora, bajitos los carbohidratos de buena calidad y alticas las grasas saludables. ¿Cuáles son las grasas saludables? El aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de aguacate, la mantequilla clarificada, el coco, el aguacate, las aceitunas, los frutos secos, inclusive, de hecho, ya salieron estudios respaldando el uso de grasas saturadas que siempre habían sido como el coco, como saludables, ¿sí? Entonces, ya podemos decir cosas como si usted come de forma ocasional chicharrón, tocineta, inclusive quesos madurados, puede ser que eso sea totalmente compatible con una dieta saludable. Entonces hemos cambiado muchísimo, porque ya que uno vaya al médico y le digan, oiga, usted puede comer chicharrón, pues eso ya es un cambio dramático. ¿Cierto? Sobre todo los abuelitos me dicen como en serio, o sea, como toda la vida me han dicho que eso es el peor veneno y usted me dice que de vez en cuando me lo puedo comer y no hay problema. Y pues en algunos casos sí, en otros no, pero en general ya se están abriendo esas puertas para hacer esos cambios como tan drásticos. De hecho, hay una comparación de esta revista Times que aquí satanizan la grasa y acá la recomiendan como, ok, ya no tienes que ver con el riesgo cardiovascular, que es el principal, digamos como ese principal inconveniente que se le veía a la grasa y era que pues si me aumentaba el riesgo cardiovascular, me vinculaba con el riesgo de mortalidad, ¿sí? Entonces, esa es una de las grandes, digamos, como cambios, ¿no? Y entonces en ese proceso de cambiar entre la grasa y el carbohidrato, la proteína y quedaba como, bueno, y entonces ¿cuánta proteína debo comer? ¿Cuánta proteína debería yo consumir? Y al principio de todo esto se intentaron las dietas hiperproteicas, ¿sí? Que porque eso no tenía una repercusión metabólica. Y resulta que también se dieron cuenta que las dietas hiperproteicas iban a tener un vínculo con una alteración metabólica. Entonces, lo que ahorita está como top, como muy recomendado, son las dietas bajas en carbohidratos, altas en grasas saludables, normoproteicas y que no contienen productos que así sean reales son inflamatorios. Y aquí va el otro tema. Resulta que ya cuando uno pasó todos los escalones, porque esto es como una escalerita que uno va subiendo hacia la comida saludable, ya quitó el azúcar, ya quitó los procesados y se quedó solo con la comida real. Resulta que en esa comida real, una de las propuestas de la nutrición funcional es que existen productos que son inflamatorios. Y entonces acá está el debate de los lácteos, de, por ejemplo, el gluten, de, por ejemplo, por qué la dieta paleo respalda que quitemos cereales, granos, legumbres, por qué se propone la fruta como un producto que se debe consumir de forma moderada, ¿sí? Pero esto va a, o sea, si uno no ha dejado el azúcar añadida, ni para qué se pone a mirar este punto, porque no va a tener sentido lógico en, digamos, en nuestra identidad, que era como lo que les decía. O sea, primero va eso. Entonces, cuando uno ya pasó por todo eso, ¿no? Y ya va en comida real, hay otro nivel. Y es este que les digo. ¿Qué problema tenemos básicamente con el gluten, con los lácteos, con los cereales, granos, legumbres y con las frutas?
que tienen productos que nos alteran nuestro sistema inmunológico o nuestro metabolismo. ¿Qué altera nuestro metabolismo? Entonces, por ejemplo, el azúcar de las frutas, que es la fructuosa, y que uno va a ver como personas, por ejemplo, con hígado graso, con triglicéridos altos, con resistencia a la insulina, se benefician de reducir casi de forma completa el consumo de fruta. No significa que todos debamos dejar la fruta, ¿no? Pero esto es en cada caso. Y ya se abre esa posibilidad, ¿sí? Muy distinto que a uno le digan, mire, pues tiene que tomarse, por ejemplo, tiene unos triglicéridos altísimos. Yo en consulta he tenido pacientes con unos triglicéridos que dan terror y en un mes es súper rápido, tienen una respuesta impresionante como quitándoles ese aporte bajan ese tipo de marcadores. Entonces sí tiene mucho impacto y a cortísimo plazo, o sea, imagínense estos periodos de un mes, 2 meses y las personas cambian de forma radical, por lo menos sus parámetros metabólicos, que son los que más responden, digamos, más rápido responden. Entonces, bueno, por un lado, entonces el azúcar de las frutas, que sería la fructuosa, en algunos casos puntualmente en las alteraciones metabólicas no nos convienen, pero hay otras cosas como la reacción inmunológica con la comida. Y entonces ahí sí hay un tema súper apasionante porque es cómo yo determino y regulo mi autoinmunidad, por ejemplo, con productos. De hecho, por ejemplo, enfermedades como la esclerosis múltiple se han vinculado con el consumo de lácteos, por ejemplo, ¿sí? O sea, por darles un ejemplo. Pero productos como el huevo, que es tan saludable en términos generales, el cerdo, la res, algunos pescados, mariscos, algunas verduras como el tomate, como la berenjena, algunas frutas como la uchuva, los frutos secos que en general son saludables, los cereales, los granos, las legumbres, van a tener un potencial antigénico elevado que no solo nos pueden generar alergias, porque es que estamos muy vinculados con la alergia, pero es que uno si es alérgico y se brota, se le cierra la garganta y se da cuenta. Pero puede ser que uno no detecte que es sensible, que es distinto a ser alérgico. Y entonces si uno es sensible a ciertos alimentos, va a tener unos síntomas muy leves, pero que en el tiempo sí van a generar una repercusión importante. Y una de las cosas que son más interesantes como para hablar del gran alcance que tiene este tema de las sensibilidades y la permeabilidad intestinal, que es ese mecanismo por el cual se permite esa reacción inmunológica, porque digamos que el intestino debe ser como no debe permitir esa interacción inmunológica con los alimentos porque nos pone en riesgo ese vínculo con la autoinmunidad, ¿sí? Entonces tenemos ya, digamos, totalmente relacionado cómo los alimentos nos pueden alterar metabólicamente, cómo nos pueden tener, por ejemplo, en riesgo cardiovascular, que ahí va pegadito del metabólico, cómo se puede vincular con la autoinmunidad y resulta que el cuarto punto que va relacionado con este de la autoinmunidad y en general de la respuesta inmunológica está cómo me genera o no me genera un estado inflamatorio crónico. Y cuando tenemos ese estado inflamatorio crónico, nos ponemos en riesgo de generar cosas vinculadas, por ejemplo, con cáncer, por ejemplo, que es una de las grandes propuestas que uno dice, hasta allá se mete, sí, hasta allá llega, y es muy lindo ver cómo las personas empiezan a ganar salud cuando cambian solo su alimentación. Como a veces me dicen, solo con alimentación, pues sí, a veces solo con alimentación. A veces se necesitan más cosas, ¿sí? Esto no es lo único, por supuesto, esto es una herramienta adicional que tenemos para intervenir la salud y la enfermedad, pero es muy importante. Entonces, si, digamos, me tocara decir como, bueno, ¿cuál es la mejor dieta? Y eso ya es ser como muy, o sea, no hay una dieta saludable. Esto es todo un rango, pero el rango lo pueden dar una dieta que sea baja en carbohidratos, que hay bajísima como la cetogénica, o una más flexible en cuanto a su cantidad de carbohidratos, altas en grasas saludables, normoproteica, o sea, no pasarse el aporte de proteína, estar tomando proteína, por ejemplo, si uno no tiene un requerimiento elevado, no tiene ningún sentido, y que tenga esa tendencia antiinflamatoria al reducir esos productos que les menciono.
Entonces, esto es todo un proceso, no hay que afanarse porque ahí sí como dicen que del afán solo queda el cansancio, porque eso no va a cambiar nuestra identidad. Hacerlo perfecto no va a cambiar, digamos, como ese resultado a largo plazo, se va a volver una presión, se va a volver un problema. Bueno, yo por acá estoy viendo que preguntan, espérame. Hay preguntas, ¿quieres que las revisemos de una vez o las vemos al final todas, como prefieres? Si quieres, que creo que son como de la dieta. A ver, Elizabeth Díaz dice, tengo una duda, una dieta apropiada para la tiroides, sea hipo o hiper, porque a veces en los exámenes manifiestan bajo o alto. Y prediabetes. Ok, bueno, entonces, digamos que el hipotiroidismo, digamos, antes de mirar cuál es la dieta, hay que mirar cuál es el origen de ese hipotiroidismo. El hipotiroidismo puede tener un desencadenante autoinmune y entonces tenemos exámenes para eso, o sea, no es como es que yo creo, no, o sea, hay exámenes para eso, o puede también tener un componente puramente inflamatorio o metabólico. A veces son los tres, a veces es uno solo, entonces eso va a variar. Si tenemos ese componente autoinmune, hay que hacer una cosa que se llama dieta de eliminación para quitar todos esos desencadenantes de, digamos, de respuesta del sistema inmunológico y luego quedarnos con la dieta baja en carbohidratos. Si no, se puede arrancar con eso. Y en la prediabetes se puede evaluar si uno se ve beneficiado y si es posible, según ese proceso de cambio de identidad, hacer en ese momento una dieta cetogénica o si no, una baja en carbohidratos. ¿Listo? Ay, Dios, ya. Gracias, doctora. Vale, sí, señora. Ya no veo dónde están las preguntas. Te leo la siguiente, dice, ¿cuál es la dieta apropiada para una persona mayor, un adulto mayor con diabetes? Ok, lo mismo, o sea, digamos como que uno tiene que evaluar si la persona puede en ese momento, por todos los componentes multifactoriales que dijimos al principio, hacer una dieta cetogénica, que sería como la indicación si me toca responder una generalidad, ¿sí? O sea, eso puede cambiar, pero sí tendría que ser baja en carbohidratos por lo general. ¿Listo? Y hay una última pregunta acá en el chat. Dice, con el tiempo he descubierto que soy alérgica a algunos alimentos, pero se ha ido incrementando en el tiempo. ¿Existe algún estudio que me pueda realizar para identificar por qué me sucede? Sí. Uno se puede hacer dos estudios, digamos, que dices. Te puedes hacer un test de alergias como tal, digamos que ese es como el más conocido y el que más se ha usado tradicionalmente, pero lo que te digo, la alergia es súper aguda, o sea, uno se da cuenta inmediatamente que es alérgico porque se brota, empieza con carraspera, pero de verdad en la garganta o inclusive ya en los casos más severos empieza como a cerrar la garganta. Y el otro es un estudio de sensibilidad, ¿sí? Entonces hay un estudio que hacen, por ejemplo, acá en Bogotá, que en Orígenes de sensibilidad, se llama Centro Orígenes, o también el A200 que lo hacen, que también es de sensibilidades alimentarias. Y eso te puede dar luz en cuanto a eso. Si no quieres hacerte esos exámenes, podrías hacer una dieta de eliminación y verificar por ese tipo de estrategia que es mucho más rentable, por decirlo así, a que eres sensible. ¿Listo? Y una última pregunta que nos acaban de escribir. Buen día, agradezco comentar un poco más sobre la adicción al azúcar y sobre los sustitutos que se encuentran, sus posibles efectos. Ok, bueno, digamos que la idea ahí es entender el azúcar como una droga, entonces va a ser una adicción tanto emocional como física, entonces es como súper compleja, ¿sí? Entonces por eso hay que tratarla y darle su lugar. Ahora, respecto a los endulzantes que no son azúcar como tal, los más recomendados son la stevia y el monk fruit, pero puros. Resulta que los otros, así como para poder dar una respuesta general, nos pueden vincular con problemas digestivos, con problemas neurológicos porque generan neuroinflamación y también hay unos que elevan la insulina. Entonces, pues no haríamos nada, como que resultan siendo peores. Entonces, o sea, quiero recomendarles como el uso de stevia o monk fruit, pero puro. ¿Listo?
Bueno, y para concluir, entonces, digamos que tenemos otro componente, entonces ya les hablé como de la parte de los macros, que son las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Y luego tenemos que tener en cuenta que no es eso lo único en la alimentación, sino que nosotros tenemos que tener un aporte de fitonutrientes, de vitaminas, de minerales que sean adecuados, y por eso es que se recomienda que el consumo de verduras y de proteínas de calidad sea, digamos, como el eje principal, porque allí vamos a encontrar la mayoría de estos. Podemos, por ejemplo, usar cosas como las semillas, como los frutos secos, que nos van a aportar muchos minerales, que es lo que más deficientes tenemos nosotros, porque resulta que nuestras, digamos, nuestras verduras, por ejemplo, dependen de la forma en la que son producidas o su agricultura, digamos, como si no tienen una producción consciente, lo que va a pasar es que el suelo sobre el que se siembran no es tan de buena calidad y no se deja hacer un proceso que, según entiendo de la producción orgánica o lo que quiere ser orgánico acá, dejan, por ejemplo, que las hojitas se caigan y que eso haga como un proceso orgánico propio de la planta, y eso hace que sea más nutritiva. Eso en una producción a grandes masas pues no funciona. Entonces nuestro consumo de minerales es muy bajito, entonces tenemos que hacer como esa complementación con las semillas y los frutos secos. ¿Listo? El último punto, acá como para no dejar sin hablar de esto, es los ayunos. Los ayunos son un tema que hay que evaluar en cada persona. Lo peor que nos puede pasar con un ayuno es que tengamos una alteración hormonal, como que, como la del cortisol. Entonces hay que tener, digamos, como precaución para no irnos a generar una alteración. El ayuno intermitente o prolongado, según sea el caso, va a ser muy conveniente, pero bien hecho, ¿sí? Si no, nos puede alterar a nivel hormonal principalmente. Entonces, bueno, ya se está acabando el tiempo, pero esa, digamos, como era el mensaje que les quería dar, como no enfocarnos solo en cuál es la mejor dieta, sino en por qué yo como en este momento, cuáles son todas mis relaciones emocionales, culturales, de costumbres, de nuestra alimentación, y luego ahí sí ponernos a modificar de forma genuina y compasiva con uno mismo, porque está haciendo un cambio de vida, no es solo cumpliendo una dieta y ya. ¿Listo? Doctora Diana, antes de que se nos acabe el tiempo, te voy a pedir que revisemos estas tres preguntas que nos han dejado. Yo sé que se van generando más inquietudes, entonces en un momento les voy a dejar como el link de la página de la doctora Diana para que puedan como responderse más preguntas e indagar un poco más en la información que les llame la atención. Pregunta Jorge Daniel Montenegro, siempre he escuchado que la piña y el atún bajan de peso, pero ¿cómo lo hace y por qué? ¿Qué es eso? Que es dizque la superdieta que a mucha gente le he escuchado. Ok, bueno, eso es, digamos, como de esas dietas dietéticas que se usaban antes, ¿sí? Que lo que básicamente eran dejarte sin aporte de energía, porque no te, o sea, no te daban ni tanto carbohidrato ni tanta grasa, ¿no? Pero pues eso lo único que hace es dañarnos a nivel metabólico y hormonal. Entonces, una dieta excelente para controlar el peso, que realmente es una consecuencia de arreglar el metabolismo, son las dietas que te comento, bajas en carbohidrato y altas en grasa. Listo. La segunda pregunta es, ¿una persona con problemas para metabolizar carbohidratos y azúcar debe eliminarlos o comer pocos? Aún haciendo esto, los niveles de glicemia no suben en los exámenes. Ok, bueno, digamos que si no te suben los niveles de glicemia y tienes otros parámetros alterados, podrías hacer una reducción parcial y no total, ¿sí? De hecho, en la dieta cetogénica, que es como la más estricta, inclusive uno sigue comiendo carbohidratos de los vegetales. Hay unas tendencias de hacer una dieta carnívora que no tiene tanta evidencia, que en algunos casos solo como digamos, casos aislados han tenido buenos resultados, pero pues no es algo que se suele hacer. Entonces, no es eliminar todo el carbohidrato, sino sencillamente hacer un consumo estratégico de este, siempre bajo un parámetro bajo.
Listo. Y la última pregunta dice, en el caso de los abuelitos que ya tienen deficiencia en su dentadura y no podrían comerlos, me imagino que estamos hablando de los frutos secos, son muy duros, ¿cómo se reemplaza? Mira que en eso se pueden hacer como unas mantequillas que son sencillamente triturar estos frutos secos, como tienen tanta grasa, es muy fácil hacer este tipo de mantequillas, que es sencillamente triturarlos y ya. Entonces, ese podría ser un consumo para las personas que tienen esa situación y también se pueden hidratar, ¿sí? Entonces, digamos que eso haría que fueran más blandos para ese tipo de personas. Digamos que funciona muy bien. Listo, doctora, muchas gracias. ¿Nos podrías recordar los lugares para hacer los exámenes de alergias y sensibilidades, por favor? Se llama, el de sensibilidades se llama A200 o también pueden hacer un test en un centro acá en Bogotá que se llama Orígenes. Listo, muchas gracias. Bueno, nos quedan 3 minutos, entonces la última pregunta. Dice, por favor, dieta baja en carbo cuando se es vegano. Definitivamente hay incompatibilidad con la keto. Pues es complejo porque los veganos tienen un reemplazo de su proteína puramente por la parte de los granos, de las legumbres y de los cereales, ¿sí? Digamos que el consumo de quinoa, de garbanzos, de lentejas es muy elevado para poder suplir esa proteína. Entonces se proponen cosas como suplirla con, por ejemplo, habichuela, alberja, champiñones, los frutos secos, pero a veces el aporte se queda corto de proteína. Entonces yo pensaría que en ese caso sería mejor plantear una dieta baja en carbohidratos y no una dieta cetogénica. Bueno, esas son las preguntas que tenemos hasta ahora. Si alguien quiere profundizar más, pues ya les dejé el link de la página de la doctora Diana porque es un tema que sí genera muchas inquietudes. Hay un exceso de información y como que uno no sabe a veces como en dónde enfocar su atención. Pero entonces ya les dejé el link de la página de la doctora Diana para que puedan documentarse un poco más, revisar un poco más de información y les dejé también el link para que por favor hagamos la evaluación de la capacitación como parte del proceso de calidad de la universidad. Doctora Diana, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Creo que es un tema muy interesante y muy útil para nosotros, para todos. Y bueno, en este día que hemos dedicado a los hábitos saludables, me parece una forma excelente de abrir la jornada. Muchas gracias por la participación y gracias a todas las personas que también se conectaron. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por su tiempo, por estar acá interesados como en estos temas que a veces pues uno no tiene tiempo para su salud y estar acá ya es el primer paso. Muchas gracias. Buen día para todos. Los esperamos el resto de la jornada. Ahora a las 9 de la mañana tenemos sesión de pausas activas, entonces los esperamos. Muchas gracias y un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.